documento exclusivo sobre el crimen más oculto de ETA. Ellos defendían supuestamente a los trabajadores y la libertad de Euskadi. No podían aparecer públicamente habiendo sacrificado a unas personas que no tenían nada que ver en ningún tema. Había instrucciones muy rigurosas y muy estrictas. Es decir, si llega el caso y nos hace falta, se le mata y punto, pero no se tortura a nadie. Una cosa que estábamos condenando al enemigo, ¿cómo coño lo vamos a hacer nosotros? Bueno, pues que este hombre pues merece la... Pues mira, se le mata, pero no se tortura a nadie. ¿Qué ocurrió exactamente en marzo de 1973? ¿Dónde están los restos de los 3 jóvenes presumiblemente secuestrados, torturados y asesinados por ETA? Una exhaustiva labor periodística nos ha permitido acercarnos a la verdad de esta macabra historia aún no cerrada. Una historia que se inició con una pelea y acabó en el crimen más oculto de ETA. José Humberto Fouz llegó a Guipúzcoa buscando un futuro mejor. Tenía 28 años. Trabajaba como intérprete en una empresa internacional de transportes. Fernando Quiroga Veiga emigró de Galicia buscando una carrera profesional. Era agente de aduanas en la localidad fronteriza de Irún. Tenía 25 años y fue el segundo en desplazarse a un País Vasco al que se sentía muy unido. Jorge Juan García Carneiro tenía 23 años y acababa de llegar de Galicia. Era una persona optimista. Había previsto casarse un mes después de su desaparición. Apasionado del mus, aseguraba que se sentía a gusto en Guipúzcoa. Mis padres y los padres de los otros 2 chicos eran personas mayores. Personas mayores que no le han levantado cabeza. O sea, mis padres han fallecido. Los padres de Jorge también. En este momento no vive más que la madre de Fernando. O sea que se han muerto sin haber, digamos, visto lo que ha sucedido. Los cuerpos de Humberto, Fernando y Jorge nunca han sido encontrados. Durante más de 30 años, las familias de los 3 jóvenes se han enfrentado a la pasividad de las autoridades. Además de sus recuerdos, para la confección de este relato hemos acudido a los testimonios de protagonistas excepcionales, de uno y otro lado, que en aquellos días estuvieron muy cerca de los hechos. No eran policías ni mucho menos ni confidentes. Fueron unas personas jóvenes que fueron a divertirse a Francia, circunstancia que pasaba con muchos españoles, y a la vuelta, pues cuando habían visto una película y se habían tomado unas copas, pues pararon en un local y ahí fue donde sucedió lo que sucedió. José Amedo, ex policía. En aquella época trabajaba en los servicios de información del País Vasco, juzgado y condenado por su participación en los GAL y la guerra sucia contra ETA. ETA estaba muy protegida, pero también siempre estaba muy escamada, pensando que estaba muy controlada por policías españoles, ¿no? ETA no es que niega que haya sucedido el hecho. Pero claro, ya la familia naturalmente los echa de menos, se presentan denuncias por su desaparición, saben que han pasado a Francia, pues a pasar un día de entretenimiento, y claro, de ahí surge que ese hecho ha sido real. Ángel Ugarte, militar, fue jefe del CSID en el País Vasco. En 1975 mantuvo negociaciones secretas con los miembros más destacados de ETA. Se reunió, entre otros, con Jesús María Muñoa, Xaflis, Javier Garayalde, Erreka o Pagoaga Gallastegui Peixoto. Bueno, yo creo que toda la información que nos llega es a través de confidencias de Francia. Porque claro, aquí en España yo creo que la noticia surge más tarde. Sí, he oído hablar y he leído cosas de que había unos señores que al parecer eran gallegos y que fueron asesinados, fueron muertos por alguien. Pero ¿por qué? No lo sé. Tampoco por quiénes. Julen Madariaga, fundador y miembro histórico de ETA. En aquella época estaba refugiado en San Juan de Luz. ¿Eran de verdad, gallegos civiles que nada antes que... Eran, por lo contrario, agentes de la Guardia Civil que efectivamente eran agentes de la Guardia Civil, y los encontraron, los que fueran, los encontraron y los mataron.
Posible también. A mí me contaba Suárez Gamboa que les confundieron con policías o esgrimían eso como falaz coartada para justificar la muerte de estos 3 muchachos. Matías Antolín, periodista, biógrafo de Suárez Gamboa, militante histórico perteneciente al Comando Madrid, uno de los más sanguinarios de ETA. Él piensa que están enterrados en un monte por ahí por el sur de Francia, ¿no? Que en San Juan de Luz, muy cerca, pero nunca tenía datos concretos. Hay casos como el de Pertul y de estos 3 chicos que son asignaturas pendientes. El responsable de que los nombres de los implicados en este asesinato salieran a la luz fue el periodista Alfredo Semprún. Trabajaba en el ABC, donde publicó artículos y facilitó datos definitivos. Su investigación sobre el caso de los gallegos le acarreó dentro del entorno etarra la acusación permanente de policía y una sentencia de muerte. Su hijo, que ha seguido sus pasos en el periodismo, recuerda cómo se convirtió en objetivo de ETA. Sí había una cierta incomprensión, lo de periodista-policía. Eso se lo decían muchos colegas. Él daba las informaciones, daba los nombres, contaba esto ha sido así y tal. Era muy difícil desmentirle una información. Pillaron una comunicación, hay que ir a Madrid, hay que poner patas arriba. A Semprún tenéis que ponerlo patas arriba. Era la consigna de que mandaron al comando. De Alfredo Semprún tengo unos conocimientos bastante macabros y tristes. Alfredo Semprún era un policía, un miserable. Xavier Zumalde, alias El Cabra, creador del Frente Militar de ETA e instructor de los comandos terroristas. En 1973 estaba refugiado en Francia. Y entonces lo que este pudo escribir sobre los gallegos, pues para mí no tiene ningún absoluto. Creo que escribió una serie de barbaridades, dando nombres y tal, que algunos de esos habían sido gente de los Cabras. Fobias aparte, lo cierto es que las familias de los 3 jóvenes comenzaron a ser conscientes de lo ocurrido en diciembre, 9 meses después de la desaparición. Alfredo Semprún publicó en ABC un artículo estremecedor en el que revelaba información trascendental del caso. Empieza la investigación y es el que obtiene una fuente en Francia que le dice, mira, ha pasado lo que ha pasado, es decir, ha habido una pelea con ellos, los han confundido con policías y los han asesinado, los han torturado y los han asesinado. Tomás Pérez Revilla. El suyo fue uno de los principales nombres desvelados por Semprún en sus artículos. Revilla fue uno de los primeros e históricos miembros de ETA. Se exilió a Francia, donde formó parte del sector más duro de la banda. Era un hombre duro y aficionado a la bebida. Se le veía con mucha frecuencia por todos los bares del Petit Bayona, alternando. Tenía un odio tremendo a todo lo que no fuera lo que ellos representaban. Y bueno, este hombre en aquel momento pues tenía peso en la organización. Y era un hombre cruel. Y el Tomás Pérez Revilla era un hombre y me permita la frase, era un hombre chulesco y desafiante, que se paseaba por San Juan de Luz, se pasaba por Biarritz, se paseaba por Hendaya, e incluso cerca de la frontera en Beovia, con una chapela. Era un individuo relativamente alto, con una chapela grandísima y en un tono además totalmente desafiante. Luis Zeitegui, policía, fue inspector en la comisaría de Bilbao durante la década de los 70. Era un hombre, siempre lo consideraba muy sanguinario. O sea, era un hombre muy violento y siempre muy amigo de las armas y una violencia extrema. ¿Cuál fue el papel de Tomás Pérez Revilla en el asesinato de los 3 jóvenes gallegos? Los policías españoles de aquellos días no dudan en responsabilizarle del secuestro, muerte e incluso tortura de los 3 jóvenes. Versión que no comparten los responsables de ETA que le trataron entonces. Muy buen militante, muy hombre, no sé cómo decirte. Tomás, no, dime otra cosa, pero a lo mejor es maricón y no me he enterado. Pero torturador, es que no, a Tomás no le va ni por el forro, ¿no? Para mí Revilla era un hombre bravo, era un hombre valiente. A mí no me gustaba, pero la gente le quería porque era un militante muy bravo. Dicen que era sanguinario y tal, yo no lo sé. De todas formas, yo le he visto a Revilla cuando le acribillaron a balazos en el coche que iba con su mujer y su niña, y su mujer recibió 8 balazos y le salvó la vida porque se puso delante. Y Revilla apareció en mi casa pidiendo socorro para llamar por teléfono a la ambulancia y eso, porque su mujer desangraba por todas partes, y Revilla tenía una bala en la boina.
la había rebotado y se había quedado enganchada en la boina, era una cosa curiosa. Y sí me acuerdo lo que me dijo Pedro Revilla, esto lo pagará alguno, era clásico en eso. O sea, Revilla era un hombre muy perseguido. ¿Cómo era? Era un militante y era producto de una situación de guerra sucia, guerra incruenta y tal. Si había participado, eso no, yo ni lo sé ni me importa, ¿no? De hecho, Tomás Pérez Revilla sería 10 años después una de las víctimas más destacadas de la guerra sucia. Lo mató el GAL en Biarritz al hacer explotar una motobomba. El testigo Román Orbe vivió para contarlo. Pues salíamos de ahí mismo, veníamos aquí, pasábamos y la moto estaba aquí mismo. Luego al pasar a este lado, explotó, a mí me echó para arriba unos metros, fuimos ahí. Al caer, el fotógrafo ya estaba a 10 metros, 7 o 10 metros de aquí. Pérez Revilla fue enterrado en San Juan de Luz días después. Son muchos ya los compañeros exilados de Euskadi Sur que han sido asesinados en Euskadi Norte. Son también muchos los compañeros que han muerto en combate. Pues sí, fue el GAL quien localizó a Pérez Revilla en el bar Laúd de Biarritz y le hicieron un regalo como suelen hacer ellos, ¿no? Le pagaron con la misma moneda que ellos solían pagar a los demás. Le pusieron una motobomba, le reventó y la deflagración lo dejó desnudo, lo quemó y murió al cabo de un mes. José Amedo estuvo procesado por este y otros asesinatos del GAL. Él y otros compañeros nunca disimularon su odio por Revilla. Cuando una etarra ha sido tan cruel, evidentemente, los servicios de información, que conocen en profundidad a este tipo de personas, pues sí, hay una inquina especial contra ese tipo de personas. Yo no tengo ningún reparo en decirlo, es una ley de vida, no somos ningunos santos ni nada por el estilo. Si a compañeros nuestros le ha hecho todo esto, ya muchísima más gente, porque tienen una violencia inusitada. Incluso en ETA, por ejemplo, hemos visto morir muchachos y entonces no tienes tampoco ningún reparo en tener un odio acérrimo. Y yo particularmente, a mí no me produjo ninguna impresión, y lo digo, que muriera Tomás Pérez Revilla, incluso yo me alegré. El hombre que supuestamente disparó sobre los 3 gallegos se llevó su secreto a la tumba. Sin embargo, son muchos los indicios que le relacionan con el caso. A él y al también dirigente etarra José Manuel Pagoaga Peixoto, a quien vemos y que, según el Lobo, fue también autor material del asesinato. Gure begietako izarretaz hielos. Mikel Lejarza, el Lobo, se infiltró en ETA y fue el responsable de las mayores caídas etarras en toda la historia de la organización terrorista. Durante su paso por la banda, el Lobo asegura haber escuchado detalles espeluznantes sobre el trato dado a los 3 jóvenes gallegos. Cuando me lo contaron, la verdad es que se me puso la carne de gallina, ¿no? Porque cogieron a unos gallegos que los confundieron con policías y los mataron, pero de mala manera. Entre ellos era el Peixoto. Y hubo una conversación que realmente es duro decirlo, ¿no? Un momento en que uno decía, ¿te acuerdas cuando sacamos los ojos con un destornillador? ¿Cómo chillaban? Imagínate después de eso cómo te puedes sentir, ¿no? O sea que si pillan unos policías que ellos creían que eran policías, que al parecer no eran policías, ¿no? Y les sacan los ojos con un destornillador, pues en vivo, pues yo pensaba, pues coño, si me pillan a mí, ¿qué van a hacer? Pues rodajas de como la salchicha, ¿no? ¿Torturaba ETA? Muy pocos han tenido acceso a estas imágenes. Corresponden a supuestas torturas grabadas por los propios etarras y que fueron realizadas, según testimonio de alguno de ellos, para poder soportar las vejaciones a las que se les sometía cuando eran detenidos. Teo Uriarte perteneció a ETA político-militar. Fue condenado por su pertenencia a la banda terrorista a 2 penas de muerte. Nos cuenta en primera persona las torturas a las que fue sometido. No eran interrogatorios inteligentes, ni mucho menos. Eran interrogatorios a base de jarabe de palo. Yo los 3 primeros días aguanté unas enormes palizas
y recuerdo que había dos que ellos le ponían nombre. Una le llamaban la botella turca, que el detenido estaba en el centro de un corro y todos los policías con estacas, porque para esas alturas ya las porras se habían roto, con estacas, le iban golpeando a uno de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que caía al suelo. Y en cuanto caía al suelo, volvían sobre uno, le golpeaban para que se pusiera de pie, así seguían, hasta que ya pues uno no podía. Y otro era lo que le llamaban el quirófano. Le colocaban a uno en el borde de una mesa, se sentaba un policía sobre las piernas y en el filo de la mesa uno ya tenía el estómago y los genitales levantados, y entonces le golpeaban con porra en el estómago, iban bajando hacia los genitales, volvían a subir hacia arriba del estómago y volvían a bajar hacia los genitales. Las imágenes fueron emitidas en algunas televisiones europeas y atrajeron la atención de ciudadanos contrarios al régimen de Franco hacia la causa etarra. De esta forma, durante el proceso de Burgos, en el que se enjuició de forma sumarísima a 16 personas por pertenencia a ETA, la banda ya se había ganado una cierta simpatía de los sectores antifranquistas. También se ven por primera vez estas imágenes. Corresponden a un encierro de refugiados vascos en la Catedral de Bayona para protestar por el proceso de Burgos y fueron grabadas por los miembros de ETA. Y es que resulta imposible explicar un caso como el acaecido con los 3 jóvenes gallegos sin detenerse antes a analizar la tensión que se vivió en Euskadi en los primeros años de la década de los 70. En este conflicto jugó también un papel capital el denominado Santuario francés. En Iparralde era una época de gran crispación, una época dura, terrible. Cayeron muchos refugiados y también cayeron muchos mercenarios que desaparecían, y muchos policías del servicio secreto también. De vez en cuando pues aparecía en un blocao algún muerto, aparecía flotando en las playas, o aparecían en los búnkeres allí tirados, o incluso como llegaron a aparecer al bajar la marea pues con un bloque atado a las piernas, ¿no? Como los mafiosos, ¿no? En Francia, en los primeros años de ETA, se llegó a considerar a los terroristas vascos como refugiados políticos y defensores de la libertad y la democracia. La policía gala apenas colaboraba con la española, con lo que era prácticamente imposible cualquier investigación de las fuerzas de seguridad españolas. Franco ya había muerto, ya estábamos en una democracia más o menos incipiente, pero una democracia, y Francia seguía aferrada a que el tema de ETA era un tema nuestro y que no quería saber absolutamente nada, ni nos pasaba la más mínima información de nada. Tenían una libertad absoluta. Iban armados, se internaban sin ningún tipo de problema, cobraban el impuesto dulcerario en distintos locales del sur de Francia, prácticamente a la vista de todo el mundo. Venga, mira. La Petite Bayonne, en el País Vasco francés, fue uno de esos lugares por donde los etarras campaban a sus anchas. La Rue Panecourt, concretamente, fue durante mucho tiempo un símbolo para los miembros de ETA que huían de la justicia española. No es por eso de extrañar que en el momento de mayor actividad de los GAL se produjeran hasta 7 atentados en esta calle. Porque estaba el corazón de la lucha, porque la gente de que todos los de la ETA o de los refugiados, que puede ser parte de comando, creo, que estaban viviendo por aquí, bueno, tenían sitios por aquí. Ante la pasividad de las autoridades francesas con los refugiados de ETA, surge un antiterrorismo español del signo contrario. Pero los mercenarios no empezaron con el GAL. Cuando este llegó, los diferentes grupos antiterroristas ya se habían cobrado más de 40 víctimas. Este nuevo terrorismo consigue llevar el pánico al santuario francés. Yo no podía soportar a la idea de ser muerto como un conejo. Como un conejo. Te encuentras con unos señores que vienen, y se bajan del coche, sacan sus armas y ves que te van a matar, que te están apuntando. ¿Y que no puedes hacer nada? Absolutamente nada, porque no tienes nada con qué defenderte. Esta era la angustia, ¿no? Y yo opté por llevar, yo armado siempre. Yo siempre armado, por razones defensivas. Junto a la Petite Bayonne, San Juan de Luz se ha considerado históricamente otro santuario francés de los primeros etarras. El centro neurálgico, el lugar de encuentro de los terroristas que huían de España, era el Anai Artea, que significa en euskera entre hermanos.
Telesforo Monzón, también fundador de Herri Batasuna, creó, junto al famoso y proetarra padre Larzábal, esta asociación de acogida al refugiado vasco. Telesforo Monzón también era otro hombre de una pieza, mucho más pulido y con mayor espíritu de gentes y con mayor experiencia humana y de todo tipo, pero bueno, también un hombre de un solo bloque, que lo que decía y punto, y no decía otra cosa, es decir, no andaba tampoco dando vueltas. Durante el franquismo y la transición, Monzón fue el abanderado del Frente Abertzale del PNV con ETA hasta vísperas de las elecciones de 1977. Ese mismo año abandonó el PNV para acabar siendo diputado de Herri Batasuna en 1979. Y Telesforo Monzón será también una pieza capital en el desenlace de la historia que les estamos contando. Así estaban las cosas a principios de los 70. Este era el caldo de cultivo de aquellos días en los que 3 jóvenes gallegos deciden ir al sur de Francia a ver El último tango en París. Pocos sospechaban que este iba a ser también su último viaje. Aquel 24 de marzo de 1973 era sábado. Los 3 amigos almorzaron en casa de la hermana de Humberto, en Irún. Un día comiendo, pues dicen, mira, eso vamos a ir al cine a Francia, porque además en aquellos momentos, pues los fines de semana había cantidad de caravanas que iban precisamente a ver a Biarritz, a San Juan de Luz. Esas son unas películas que en España pues estaban prohibidas. Aún le dijeron a mi marido, si vienes con nosotros al cine, dijo, no, que yo tengo que ir a trabajar, me dejáis a mí en el trabajo. Como muchos otros días, Humberto, Fernando y Juan acudieron al bar Castilla para jugar al mus. Pepe, además del dueño, era compañero de cartas y amigo de los gallegos. Todavía recuerda qué ocurrió aquel día en el que pudo convertirse en una víctima más de ETA. Vinieron y me dijeron, Pepe, vamos a Francia esta tarde. Le digo, bueno, pues vamos. Bueno, pues entonces quedamos en eso, después de comer vamos. Y luego vino Humberto y me dice, Pepe, no puedes venir con nosotros a Francia porque no hay sitio en el coche, porque quiere venir mi hermana también. Digo, bueno, pues no voy. Después de la partida, los 3 jóvenes se fueron a San Juan de Luz para ver El último tango en París, película como otras muchas prohibida entonces por la España franquista. Tenían previsto regresar sobre las 10 de la noche, pero nunca lo hicieron. Pepe y su mujer María son conscientes de que aquella noche también pudo cambiar su vida. Muchas veces con los hijos, el papá, principalmente el mayor, me dice, papá, si vas aquel día con Fernando y Humberto, hoy estamos sin padre. Digo, pues hijo, pues fue el ángel de la guarda que me dio alguna cosa para que yo me quedara, porque si voy allá me quedo con ellos. Cuando terminó la película, ya de regreso, los 3 amigos decidieron detenerse en un bar de carretera para tomar una copa. Por informaciones del sumario y de la época, en un principio se pensó que se trataba de la Licorne. 30 años después, este local sigue abierto. Nos acercamos a él. Pardon, monsieur Jean-Pierre Bernato. Son fils? Louis est ici. Non, il n'est pas ici. Nous voudrons parler avec lui. C'est pour? Nous sommes journalistes et nous faisons une investigation sur la disparition de 3 jeunes espagnols ici, dans la Licorne, il y a 32 années. Et nous voudrons lui demander s'il sait quelque chose, s'il se rappelle, un truc comme ça. Ouais, mais il est parti à la plage. Et il viendra aujourd'hui, tu sais? Ce soir, en fin d'après-midi. Finalmente conseguimos localizar a Jean-Pierre Bernato. Chez moi, j'habite la Licorne. Oui, à côté. J'habite la maison à côté de la discothèque. Oui, nous sommes y allés. Si je pourrais faire quelque chose, parce que c'est dans mon tempérament, je ferais. Si mon associé était encore vivant, peut-être que lui, ce qui m'étonnerait de toute façon, mais enfin, peut-être qu'il aurait pu se rappeler d'une altercation entre 2 ou 3 personnes qui auraient fini dans le parking. Mais ce genre de choses, c'est arrivé tellement de fois
puisque c'était notre loi dans la discothèque. Quand deux personnes commençaient à avoir une discussion élevée, on les attrapait, on leur disait allez vous expliquer dehors. Han pasado demasiados años y Jean-Pierre dice no recordar nada del tema de los gallegos. Les gens qui parlent de cette histoire parlent de l'ETA, que c'était des gens de l'ETA et que c'est pour ça qu'ils ont disparu. Bon, je sais pas. C'est possible. Aucune idée. ¿Pero fue realmente el Alicor donde se produjo el encuentro entre los gallegos y los etarras? Nuestras investigaciones nos llevan a otro bar de la zona. En un bar que está entre San Juan de Luz y Biarritz, me parece que se llama La Tupiña. Tenían vía libre y frecuentaban todo tipo de locales, pero había unos específicamente a los que acudían con mucha frecuencia. Y uno de ellos era este. Por primera vez, después de todo este tiempo, podemos situar el lugar exacto en el que los gallegos y etarras se encontraron. No fue en La Licor, sino en La Tupiña, un bar frecuentado por terroristas huidos de España. Se me metieron en el lugar equivocado. El lugar equivocado que tú no conoces, tú no sabes si te metes allí. Y resulta que ese bar estaba gente de ETA, parece ser que bebidos, que si algunos habían conseguido pasar la frontera y demás. No, es que ellos no sabían que en ese bar había... Ellos estaban actuando de una manera espontánea, ¿no? Se habían tomado unas copas y se estaban divirtiendo, habían visto una película determinada y luego pues siguieron su diversión, se tomaron unas copas y en aquel local pues cantaron, creo recordar que era de Asturias Patria Querida, y luego hubo unas diferencias, en otra punta estaban los miembros de ETA que también estaban tomando sus copas y pasó lo que todos sabemos, ¿no? En esas salas de fiesta se juntaban todos, policías, mercenarios, etarras, golfos, busca niñas y maricones y de todo. En la sala de fiestas era todo, o sea, ¿de dónde iba la policía? Pues donde estaban los refugiados. ¿Y dónde iban los refugiados? Pues donde había diversión. El hecho es que los terroristas los debieron confundir con policías españoles. El primer enfrentamiento en el interior del local se convirtió en pelea abierta en el aparcamiento. Entonces, 3 chicos, coche matrícula de La Coruña, con una americana, corbata. Dice, bueno, pues ya, había mucho policía gallego, pues policías. Nuestra investigación revela que Humberto, Fernando y Juan no fueron secuestrados en ese momento. Tras el primer encuentro, en el que recibieron una paliza, los gallegos pudieron marcharse, pero pronto fueron interceptados en la carretera. En 2 vehículos, uno de ellos el de Humberto, se los llevaron a una granja utilizada por ETA. A través de las informaciones procedentes de Francia, a través de ciertos confidentes, supimos que efectivamente ese cabaret famoso donde pues, asesinan a los 3 gallegos, o por lo menos a uno de ellos, era ahí, junto precisamente a ese caserío. En este caserío, para muchos una auténtica casa de los horrores, trataron de arrancar una confesión. Los etarras, en un primer momento, estaban convencidos de que habían capturado a 3 policías. Los interrogaron, muy hábilmente, evidentemente, le sacaron los ojos a alguno de ellos. Y cuando comprobaron que no tenía nada que ver, después de hacerles sufrir enormemente, no podían arriesgarse. Además, no estaban en condición de soltarlos y no podían arriesgarse al final eran trabajadores. Por eso, precisamente, porque comprobaron que eran trabajadores, ellos no podían desprestigiarse habiendo sacrificado a unos trabajadores. Mientras tanto, los familiares angustiados por la falta de noticias no saben dónde acudir en demanda de ayuda. Recurren a la Casa de Galicia en Irún, a cuyo presidente en 1973 hemos podido localizar. Cuando sucedieron los hechos, ellos fueron a San Sebastián y se dirigieron a la Casa Galicia para que miembros de la Casa Galicia, en ese caso yo el presidente, les presentara lo que ellos decían, que pudo ser la ETA quien los había asesinado, que le presentara miembros de la ETA. Y yo dije que eso no podía presentarlos, porque no los conocía. Lo primero que Eliseo recuerda, y está dispuesto a reconocer, es que el miedo pudo frenar la actuación de la Casa de Galicia en un tema tan delicado como un triple asesinato. Pues con amenazas, o asesinatos, o cosas de estas, que es lo que todo el mundo de aquella teníamos miedo.
Las familias acusan también a la Iglesia vasca de haberles dado la espalda. Su relación más amarga fue con dos de los religiosos más polémicos. El proetarra padre Larzábal, párroco de Socoa cuando ocurrieron los hechos, y José María Setién, obispo titular de San Sebastián entre 1979 y 2000. Tengo recortes de prensa aquí guardados, declaraciones de Setién y demás, y de Larzábal, que además cuando el Pérez Revilla tuvo un atentado, que Pérez Revilla era de ETA, le dio un infarto al corazón. Digo yo, sí, fíjate tú, qué pena nos da. O sea, que hay un infarto porque ha recibido un atentado el Pérez Revilla, y la cantidad de personas que han muerto asesinadas por ETA, no le dio ningún infarto a este señor. Determinados sacerdotes, porque hay otro sector que no, pero determinados sacerdotes que aún siguen, digamos, apoyando de una manera u otra a los ETA. Tampoco sirvió para nada el recurso a instancias oficiales. Ante las insinuaciones y noticias que empiezan a filtrar algunos medios, los familiares presentaron una denuncia a las autoridades de los dos países. La policía francesa rastrearía la zona y poco más. La teoría de aquí del pueblo era que sería la ETA. Y otros decían, pues puede ser por una riña callejera, por alguna mujer, y eso es lo que la gente pensaba. Al cabo de unos meses pues empezaron a circular rumores y se publicó en algunos periódicos pues que se habían topado con unos etarras y que los confundieron con policías españoles y bueno, los mataron y se deshicieron de los cadáveres. La autoría de ETA empezó a tomar cuerpo entre amigos y vecinos. A la escasa colaboración francesa se añadió pronto otra pega. En las Navidades de 1973, ETA asesinaba al almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno. Este coche que hay ahí es el mío. Lo he dejado esta mañana que venía a un recado y fíjese usted cómo se encuentra ahora. La trascendencia de este atentado hizo que la poca luz que se iba consiguiendo sobre el caso de los gallegos se apagara de repente. En España, las pesquisas se limitaron a interrogar en 1974 al pistolero Jesús María Zabarte Arregui. Este etarra, que tras ser amnistiado participó en una treintena de asesinatos, declaró entonces que le había preguntado a Pérez Revilla por los jóvenes gallegos y que el dirigente etarra le había respondido esto: cuanto menos sepas, mejor. Ante la aparente despreocupación e inevitable olvido que parecía amenazar al caso, alguien decide actuar. Había interés en, digamos, en sacar el tema, ponerlo en candelero y de alguna manera forzar el que hubiera una exigencia de investigación. Esta es la respuesta a uno de los interrogantes que hasta ahora se cernían sobre este caso. ¿De dónde salieron los panfletos con las caras de Humberto, Fernando y Jorge que denunciaban su desaparición e identificaban a los presuntos asesinos? Los hizo y distribuyó la propia policía. Las pasquines normalmente, como otros pasquines, que había una contrapublicidad de distintos temas, se hacían en la Dirección General de Seguridad en Madrid. Y luego los propios servicios informativos tiraban. Este programa ha podido también averiguar que en junio de 1974, en un registro realizado en el caserío Egusquiza de la localidad guipuzcoana de Segura, se encontró una carta escrita a su novia por uno de los implicados, Ceferino Arévalo. En ella, Ceferino, uno de los hombres que aquella noche acompañó a Revilla, reconoce que les dio una paliza a los tres jóvenes, pero niega haber participado en su muerte. En el registro se encontró una carta del ruso, uno de los que había intervenido en la paliza que le pegaron a los tres chicos gallegos, y en la carta esa, que es manuscrita por él y tal, decía lo siguiente. Dice, aunque has leído en determinados periódicos, concretamente en el ABC, nombrada el ABC, que hemos matado a unos jóvenes gallegos o españoles, no recuerdo si decía gallegos o españoles, dice, yo te aseguro que me he llevado un disgusto, decía más o menos, porque nosotros, te doy mi palabra de honor, que nosotros no los hemos matado, nosotros solamente les dimos una paliza y de lo demás ya no sabemos absolutamente nada más. Y entonces ya me limitó a decir que luego, me imagino que según las
las noticias que tuvimos los cogería Tomás Pérez Revilla y Peixoto y no sé si algún otro más. Esta era una prueba inequívoca de que ETA estaba detrás de los hechos. La novia de Ceferino Arévalo era Paquita Aguirre. La policía no llegó a interrogarla. Conseguimos localizarla después de más de 30 años en Beasain, en Guipúzcoa. Hola, buenas tardes. Estamos buscando a Francisca. Sí, mi mujer, sí. Aquí. Queríamos hablar con usted porque estamos haciendo una investigación sobre lo que ocurrió con 3 jóvenes gallegos hace más de 30 años. Por las informaciones que nosotros tenemos, usted era novia o guardaba relación con Ceferino Arévalo. ¿Quién es Ceferino Arévalo? ¿No conoce a Ceferino Arévalo? Sí, un chico de Legorreta, sí. Ceferino Arévalo le envió una carta a usted hablándole del tema de los gallegos. ¿Qué? ¿Hace 30 años? Yo llevo 29 años casada. Yo novia no he sido. O sea, lo que te digo, eso era un esto de nada. Es que nada. Sí era una cría, además, yo. Sí era una cría. Sí tenía 15, 16 años, o sea que... No. Yo esa carta nunca la he recibido, ¿eh? Ceferino Arévalo pertenecía a ETA en aquellos años, ¿no? Sí, así me enteré luego, sí. Sí, no me enteré, sí. ¿Y no se puso en contacto nunca contigo? No. Nada. A mí una vez me mandó una carta y a mí una carta me mandó y yo ya les dije, o sea, no quería saber, yo le devolví una carta diciendo que no quería saber nada, o sea, nada en absoluto. Bueno. ¿Y en esta carta no le hablaba de los gallegos? No, a mí no me dio ninguna carta de gallegos ni hablar. El fiscal solicitó el interrogatorio de todos los implicados. Además de Revilla, Ceferino Arévalo, alias el ruso, Prudencio Sodupe, alias Pruden, Jesús de la Fuente Irureta Goyena, Basacarte, Sabino Achalandabaso Barandica, Sabin y Manuel Murúa el Casero. Pero el juez consideró que no era necesario. El sumario sobre la desaparición de los 3 jóvenes es muy corto, 148 folios. Ha permanecido durante años en el juzgado número 3 de San Sebastián y está compuesto sobre todo por artículos publicados en la prensa. Los jueces archivaron el caso en la temprana fecha de 1975, tan solo 2 años después de la desaparición de los 3 jóvenes. Los años siguen pasando y no hay rastro de los desaparecidos. En 1997, un anónimo comunicó la existencia de unos restos abandonados en el cementerio de Viriatú. Lo primero que dictaminaron los forenses es que se trataba de los cuerpos de 3 personas. Las familias de Humberto, Jorge y Fernando creyeron que por fin los habían encontrado. En el Senado, en marzo del 99, le pregunté al ministro del Interior, que entonces era Mayor Oreja, pues por los resultados de las pruebas de ADN que habían realizado a los restos de la tumba. Y como ciudadana vasca y desde este escaño al que me han traído los votos democráticos de miles de guipuzcoanos, quiero romper esa losa de silencio. Por Humberto, por Fernando y por Jorge. Por eso, señor ministro, ahora que nos acaba de sorprender con el anuncio solemne de que su departamento tratará de esclarecer lo que pasó con Pertur, porque entre otras razones fue compañero suyo de colegio, quiero pedirle que no olvide que hay otras personas a las que ETA hizo desaparecer y cuyas familias seguimos cargadas de razones y de legitimidad esperando respuestas. Quiero solicitarle su compromiso, el compromiso del Gobierno con la búsqueda infatigable e ininterrumpida de esas respuestas. Queremos saber dónde escondieron los cadáveres de Humberto, de Fernando y de Jorge. Eran 3 seres humanos y 3 familias a las que nadie escuchó ni ayudó. Solo un sumario que apenas ocupó un mísero tomo de 4 o 5 centímetros de grosor y que ya en 1975 fue guardado en alguna caja de algún sótano de un juzgado de instrucción de San Sebastián. Muchas gracias. Quiero decirle que el Ministerio del Interior, ya lo ha dicho, ha abierto una línea de investigación para el esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Moreno Vergaleche. Simplemente por una única razón, no razones personales, la razón del esclarecimiento de la verdad, a través de la petición que ha hecho la familia de Moreno Vergaleche. Quiero decirle que esa línea de investigación que abre el Ministerio del Interior también está abierta a que podamos simultáneamente investigar las desapariciones a las que usted hace referencia. Y yo quiero decirle que si hay alguien o hay algún ministerio que tiene un especial interés en el esclarecimiento de los hechos, por las razones que le acabo de exponer, es y será el Ministerio del Interior. La sobrina de Humberto Fouz y parlamentaria del Partido Socialista de Euskadi consiguió, no sin cierta oposición de los partidos nacionalistas, que el Parlamento vasco instara al Gobierno a retomar la investigación. Chema Urquijo, director de Derechos Humanos del País Vasco, ha confirmado a este programa que ninguna de las pesquisas realizadas hasta ahora ha dado resultado.
Coral está convencida de que muchas personas del entorno etarra y que hoy están fuera de la banda terrorista conocen detalles de lo que ocurrió. Por ello se ha puesto en contacto varias veces con uno de los implicados en el crimen, Manuel Murúa el Casero, supuestamente arrepentido de su pasado criminal y reinsertado. No obtuvo ni una sola respuesta a su pregunta: ¿dónde están los cadáveres? Yo lo que pediría es a aquellas personas que en aquella época estaban en ETA y que hoy puedan estar totalmente reinsertados y que supieran, oyeran en aquellas fechas lo que pasó, pues que nos aporten los datos que nos permitan encontrar el sitio en el que se deshicieron de los cadáveres de Humberto, de Fernando y de Jorge. Ese momento puede haber llegado. 2 llamadas telefónicas, una en los años 90 al cuartel de Insaurrondo y otra al diario El Mundo a principios de este año, indicaban que alguien del entorno etarra de aquellos días estaba dispuesto a desvelar información del caso. Partiendo de este hecho, trazamos una nueva línea de investigación. Publicamos un llamamiento de Coral Rodríguez. El delito ha prescrito. Ya han pasado más de 20 años desde que se cerraron las diligencias. Eso quiere decir que los autores del crimen ya no tienen responsabilidad penal. Aunque confesaran su crimen, la justicia no podría hacer nada contra ellos. Quizás todos estos motivos han servido para que alguien se decida a romper su silencio. El hecho es que recibimos una nueva llamada. Nuestro confidente nos indica una casa en la que pueden estar los cuerpos y nos hace llegar un mapa. Descubrimos que la casa perteneció a un dirigente político del País Vasco y fue de Herri Batasuna. Nos desplazamos hasta allí. Mikel Lejarza, el Lobo, nos confirma que la casa fue utilizada como refugio de etarras. Era una casa que se empleaba de paso. Iba gente de nivel de la organización. Dentro de lo que yo he oído y he visto y sospechado, me da la sensación de que en esa cuadra realmente puede existir uno de esos pozos, esos túneles que echaron abajo. Ese es el lugar donde pudieran estar ellos. Además del Lobo, nuestro confidente sigue aportando datos. Según él, en este terreno podrían encontrarse no solo los cadáveres de los 3 gallegos, sino también los restos de Eduardo Moreno Vergareche Pertur. Según este mismo confidente, el nombre de Pérez Revilla se ve envuelto también en el asesinato de los policías Jesús Martínez y Jesús María González. Sus cuerpos fueron hallados en la localidad francesa de Anglet en 1937, con disparos en la cabeza y las manos amputadas. Después de meses de trabajo, sentimos que nuestra investigación comienza a dar sus frutos. Por fin hay respuestas a las mayores incógnitas sobre el caso de los gallegos, la muerte de Pertur, un histórico de ETA, y el crimen de 2 policías asesinados y mutilados por ETA. Todos los casos parecen estar relacionados. ¿Nos encontramos ante la fosa común de ETA? Son muchas todavía las interrogantes que quedan abiertas. ¿Existe una fosa común de ETA? Si es así, ¿están enterrados en la fosa los 3 jóvenes gallegos y otras víctimas de la banda terrorista? Son algunas de las incógnitas que abordaremos en un reportaje de investigación que emitirá próximamente. Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga, Jorge Juan García Carneiro. Desaparecieron tres chicos que decían que habían ido a Francia y a pasar el tiempo y que los había matado ETA y tal. Tras meses de investigación, en la primera parte de este reportaje, emitido ya en Antena 3, recreamos las últimas horas de los 3 jóvenes gallegos desaparecidos en 1973. Como muchos otros días, los 3 amigos acudieron al bar Castilla para jugar al mus y pasar la tarde. El último día era un sábado. El sábado 24 de marzo, después de la partida, deciden viajar a San Juan de Luz. Vamos a ir al cine a Francia, que van precisamente a ver a Biarritz, a San Juan de Luz. Esas son unas películas que en España pues estaban prohibidas. La película elegida fue El último tango en París. Puedo soportarlo. Perdóname. Bueno, sigue contándome la verdad. ¿Y qué más? Yo tenía 13 años. Ya de regreso, se detienen en un bar de carretera para tomar una copa. 3 tintos para que... ¡El último tango en fútbol! ¿A ti te gustaba? En esas salas de fiesta se juntaban todos. Policías, mercenarios,
tarras, golfos, busca niñas y maricones y de todo. Es un bar frecuentado por terroristas huidos de España. ¡Hijos de puta! Que sí, que te molaba un poco, que yo lo notaba, ¿eh? Un bar que está entre San Juan de Luz y San Juan del Tío y Biarritz. Me parece que se llama La Tupiña. En este bar tienen el primer encuentro con los terroristas. Se me metieron en el lugar equivocado. El lugar equivocado que tú no conoces, tú no sabes si te metes allí. Y resulta que ese bar estaba gente de ETA. Los terroristas los confunden con policías. Todavía empezó por una pelea de borrachos entre los dos grupos, entre los gallegos que cantaban y estos que no les permitieron cantar. El enfrentamiento en el interior del local se convirtió en pelea en el aparcamiento. Pararon un local y ahí fue donde sucedió lo que sucedió. Los 3 gallegos no fueron secuestrados en ese momento. Tras recibir una paliza, fueron interceptados en la carretera. ¡Para! ¡Baja, hijo de puta! Los etarras los trasladaron a un caserío próximo donde fueron torturados. Los interrogaron muy hábilmente, evidentemente, le sacaron los ojos a alguno de ellos. Y posteriormente asesinados. Pero hay mucho más que vamos a poder ver esta noche en la segunda entrega del reportaje. Esta exhaustiva labor periodística nos ha revelado datos que llevaban ocultos más de 30 años y que confirman que algunos de los casos más oscuros de ETA están relacionados. La investigación sobre la desaparición de los 3 jóvenes gallegos, Humberto, Fernando y Jorge Juan, y la del dirigente etarra Pertur, aún sin esclarecer, tienen un punto en común: esta finca. Llegar a ella nos ha costado más de 6 meses de pesquisas y que personas que nunca lo habían hecho se decidieran a hablar. El resultado es sobrecogedor. ¿Estamos ante una fosa común de ETA? Todo comienza cuando, indagando qué ocurrió con los cuerpos de Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge Juan García Carneiro, un confidente nos hace llegar un mapa. Representa un lugar cercano a San Juan de Luz. Es un dibujo que muestra con medidas aproximadas dónde estaba ubicada la casa en la que supuestamente fueron torturados y asesinados los 3 jóvenes gallegos. Además nos indica que sus cuerpos podrían estar enterrados allí. Ya sabemos que los 3 jóvenes recibieron una paliza en el bar La Tupiña de manos de un primer grupo de etarras que les confundieron con policías. En el sumario se asegura que en este grupo estaba Manuel Murúa, el casero. Nunca hasta ahora uno de los presuntos asesinos directos de los gallegos se ha visto ante el objetivo de una cámara y ni mucho menos se le ha escuchado hablar del caso. Viajamos a su lugar de residencia, Beasaín, en pleno corazón de la comarca del Goierri. Esta zona está considerada como la cuna de ETA. No en vano, es el lugar de nacimiento de muchos de sus militantes. Tenemos que ser cuidadosos. La prensa no es bien recibida en este pequeño pueblo de Guipúzcoa, conocido por su apoyo mayoritario a Batasuna. No sin esfuerzo conseguimos encontrar su casa. Manuel Murúa vive en el centro del pueblo, en una vivienda de tan solo 3 vecinos. En los buzones no aparece su nombre. Entramos en el edificio. ¿Hola? Nos sorprende el mal estado de la casa y que muchas puertas estén abiertas. Llamamos a varios pisos, pero no obtenemos respuesta. Salimos a la calle y preguntamos por él en un bar cercano. Estamos buscando a Manuel Murúa. ¿En qué piso vive? En el primero izquierda tenemos... En izquierda, lo que pasa es que estará dormido. Sí. Trabaja de noche. A partir de las 9 de la noche va así ir al hotel. ¿Qué trabaja en el hotel? ¿Y de qué trabaja? ¿De seguridad? ¿Guarda? Ya conocemos dónde trabaja Manuel Murúa. Nos acercamos al hotel a la hora indicada. No sabemos cómo puede reaccionar. El casero se encuentra ahora mismo en libertad condicional. Fue juzgado y condenado por su participación en el asesinato de 4 personas durante su militancia en ETA. Hola, Manuel. Hola. ¿Qué? Pues, ¿qué
tal? ¿Todo bien? Bien, sí. Bien. ¿Podría hablar contigo un ratín? Sí. Nosotros hemos venido de Madrid, somos periodistas y queríamos hablar contigo. El casero va a ser clave para nuestra investigación. Según todos los datos, él estuvo implicado en la pelea con los gallegos. Luego fueron interceptados en la carretera por Tomás Pérez Revilla y José Manuel Pagoaga Peixoto, supuestamente los autores materiales del asesinato, y trasladados a la casa indicada por nuestro confidente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es necesario remontarse a otro momento de nuestra investigación, y en concreto, a una conversación con Lobo. En esa época, Mikel Lejarza, Lobo, se encontraba infiltrado en ETA y conoció el caso de los gallegos de boca de sus presuntos asesinos, pero además tuvo conocimiento de otros datos reveladores. En estos momentos, Lobo se encuentra oculto por motivos de seguridad, ya que sigue siendo objetivo de ETA. Y el comentario que a mí me llamó más la atención y me sacó un poco, me puso muy nervioso, fue que Peixoto dijo que dice, joder, cómo chillaban los cabrones, cuando que le sacaron los ojos con un destornillador. Por lo visto es cuando ya se habían enterado que no eran policías o lo que sea, que habían metido la pata o lo que fuera, ¿no? Y nos tuvimos que deshacer y había que llevarlos a un lugar seguro y joder. Y sé que hablaban algo de entre San Juan de Luz y Ascaín. Nos hablaban de dos lugares, ¿no? O sea, se hablaban de dos casas que tenían ellos. Me da la sensación de que en esa cuadra realmente puede existir uno de esos pozos, esos túneles, etcétera, que echaron abajo y que podía ser el lugar donde podían estar ellos. Los datos coinciden. Una casa, típicamente vasca como esta, con una cuadra anexa situada en la carretera que va de San Juan de Luz a Ascaín. Es exactamente la misma información que nosotros manejamos. La parcela es concretamente la número 106 de esta carretera. Acudimos al registro catastral de Bayona para confirmar si su dueño fue un importante político abertzale. Allí confirmamos los datos. La casa perteneció al fundador de HB, Telesforo Monzón, y a su familia desde 1904. Tras su muerte, pasó a manos de su mujer, María Josefa Ganuza, que la vendió en el año 93. Según nuestro confidente, Telesforo no fue consciente de lo que ocurría en la finca. El dirigente vasco pudo haberse sentido muy contrariado cuando se enteró de que se estaban ocultando cadáveres en la cuadra y ordenó que se llevaran todo de allí. Mikel Lejarza estuvo en esta casa y sus palabras confirman las informaciones recibidas de nuestro confidente. Era una casa que se empleaba de paso. Iba gente de nivel de la organización. Yo pasé una noche porque había unas armas que había que guardar allí, me cogieron y se llevaron las armas a lo que llamamos la cuadra, ¿no? Esta es un anexo a la casa, contigo. Lo que se comentaba era que podía existir allí una especie de zulo, ¿no? O de cárcel de pueblo. Según nos hace saber nuestro informante, tras el enfado de Monzón, la casa pudo ser destruida para ocultar cualquier tipo de prueba. Pero aunque así sea, todo apunta a que este lugar encierra las claves de este caso. Por ello, nos ponemos en contacto con los actuales propietarios de la finca. Alquilamos el terreno. Entre los vecinos de la zona, todavía quedan personas que conocieron a Telesforo Monzón. Carmen es enfermera y trabaja enfrente del terreno donde nos disponemos a iniciar una búsqueda sin precedentes. Porque todos estos terrenos eran de él. Extraña hasta cómo ha podido vender todo esto a gente que no era del país. ¿Por qué se habrá deshecho de esto? ¿Quién? Monzón. Ay, ¿por qué se habría deshecho? Pues por el dinero, como todos. Habría vendido muy caro. El gran problema es localizar el sitio exacto donde se encontraba la casa. Han pasado más de 30 años y esta finca, la 106 de la carretera de San Juan de Luz a Ascaín, ha sido utilizada para almacenar material de obra. Este es camino. No queda ni rastro de dónde estaba situada la estructura de la vivienda. Una vez en la finca, montamos todo nuestro dispositivo. La búsqueda puede ser larga. En primer lugar, preparamos el terreno. Hay que limpiarlo de escombros y vegetación, dejarlo en las mejores condiciones para que los expertos, un equipo de arqueólogos forenses de prestigio reconocido, puedan realizar su trabajo. Lo que yo te propongo es empezar a trabajar lo antes posible.
de tal forma de optimizar tiempos. Entonces, para optimizar de entrada hay que limpiar todo esto. O sea como sea, este es de alguna forma el único terreno en que probablemente vamos a poder meter los radares. Con la ayuda de sistemas GPS y fotografías aéreas de la zona, comenzamos a delimitar el espacio e investigar. Aquí es donde estamos, ¿eh? Este es nuestro punto, esta es nuestra baliza. Y si ubicas un poquito y te vas hacia allá, este terreno, el que vamos a buscar, es este. Cuando aparecen las estructuras tan espachorradas, tan anchas, fíjate que casi no está a 2 metros de ancho, normalmente está profundo. Ahora, el radar nos dice otra cosa, nos dice que en superficie sale prácticamente todo. Pero lo difícil es distinguir lo que es el derribo, porque no se entera. Un hormigón, si forma parte de una casa, le da igual si es un escombro o una casa real, ¿sabes? Con ayuda del mapa de nuestro confidente, sus indicaciones y la tecnología desplazada a la finca, localizamos la disposición exacta de lo que fue la casa hace 30 años y también la cuadra anexa al edificio. Este era el lugar que supuestamente pudo utilizarse para los enterramientos. Lo que encontramos en esta área fue la planta de la cuadra, y comparando los estudios que nos ha arrojado el radar de penetración, estas serían las zonas críticas, las zonas más anómalas, que para cruzarlas y para no tener ningún error vamos a hacer unas escalas de aproximación, que es decir, cubrir todo el rango, es decir, desde aquí hasta de sur-norte hasta este-oeste. A partir de este momento, los expertos van a comprobar si efectivamente en este terreno hubo movimientos de tierra. En otras palabras, buscarán restos humanos. En pleno proceso de búsqueda, nuestro confidente nos hace llegar otro dato extraordinariamente relevante. En esta casa podrían encontrarse también los restos de otras víctimas de ETA, entre ellas Eduardo Moreno Vergareche Pertur, miembro histórico de la banda terrorista y cuyo paradero sigue siendo un gran misterio. No es la primera vez que se habla de que los restos de los 3 jóvenes gallegos y de Pertur están en el mismo lugar. En 1997, un anónimo comunicó la existencia de un cuerpo abandonado en el cementerio de Viriatú, concretamente en este panteón, el de la familia Hostiz. En un primer momento, existió el convencimiento de que se trataba de Pertur. Al abrir la tumba, los forenses encontraron 3 cadáveres. Casi inmediatamente se descartó que uno de ellos perteneciera al dirigente etarra. Las familias de los 3 jóvenes gallegos desaparecidos pensaron que podría tratarse de los restos de Fernando, Humberto y Jorge Juan, pero los análisis de ADN demostraron que no era así. A Eduardo Moreno Vergareche Pertur se le vio por última vez el 23 de julio de 1976, cuando emprendió un viaje desde la localidad francesa de San Juan de Luz hasta Beovia. El asesinato de Pertur, poco a poco, bueno, pues es un rumor a gritos de que fueron compañeros de Pertur, y todas las pistas apuntan hacia Apala como los causantes de su muerte, ¿no? Cuando Pertur desapareció, ya se había producido la escisión entre ETA militar y ETA político-militar, de la que Eduardo Moreno Vergareche fue el principal ideólogo. En una etapa delicada en la que España estaba pasando de una dictadura a la democracia y se sucedían los atentados, Pertur apostaba por la vía política. Jesús García Agarde era amigo personal de Pertur. Perteneció a ETA, Sexta Asamblea. Muy tenaz, con sus propias ideas, intelectual, que fue de los que ha prevalecido aquella famosa ponencia de transformar la organización militar en un partido. Pienso que era un verdadero cerebro, era un intelectual, era afable, simpático, muy agradable, daba gusto hablar con él, estaba muy bien dotado. Le adoraban, los polimiles le adoraban, le consideraban, yo pienso que era en realidad, como digo, el líder en el terreno político. Las primeras sospechas recayeron en alguno de los grupos de extrema derecha que venían actuando en el País Vasco francés. Además, pocos días después de su desaparición, el Batallón Vasco Español envió un comunicado al correo español El Pueblo Vasco asegurando que Pertur había sido ejecutado y enterrado en un pueblo navarro. El responsable de Interior de aquellos años era Manuel Fraga Iribarne. Era muy cómodo echar la culpa al Batallón Vasco Español y otros grupos que estaban simplemente defendiendo sus vidas y sus intereses y los de España. En aquella época había grupúsculos de extrema derecha
dirigidos de alguna manera por los aparatos de información del gobierno y del Estado, pues nunca le hubiesen dado la orden que mataran a Pertur, nunca, porque eso sería tirar piedras contra el propio tejado del gobierno. Pertur le convenía al gobierno de Suárez porque estaba en plan dialogante y era uno de los hombres que, sin dejar la reivindicación del separatismo vasco, él quería dejar las armas. Pero pronto se empezaron a atar cabos hasta atribuir el hecho a la propia ETA. El asesinato de Pertur se habría debido a un ajuste de cuentas en el seno de la banda terrorista entre los partidarios de la lucha armada y los defensores de la vía política. Esta muerte fue recreada en cine por la película Lobo. Esta es la única política del pueblo vasco. Y el que no esté de acuerdo sobra en la organización. Tú no quieres la independencia. Tú lo que quieres es el poder para hacer y deshacer. Pero eso por encima de mi cadáver. Esto hay que solucionarlo entre nosotros. En el caso de Pertur, yo personalmente estoy convencido que fue una lucha interna entre facciones de ETA y ciertas personas de ETA no estaban conformes con la postura que representaba Pertur y sencillamente lo eliminaron. Yo eso es lo que creo, Eso es lo que creo que pasó. Los militares, los duros, los de la pistola, los de la goma, cogieron el poder. Y en esa batalla estaba también Pertur, que era un hombre más de talante dialogante y que intentaba buscar quizás una solución política, la constitución de un partido y quizás la salida de la violencia. La última vez que se vio a Pertur fue en compañía de Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, miembro histórico de ETA y dirigente de la banda terrorista entre 1987 y 1992, y Miguel Ángel Apalategui Apala, uno de los más conocidos pistoleros de ETA. Miquel Lejarza coincidió con todos ellos durante su infiltración en ETA. Realmente son las dos personas que estaban contra él, son las dos personas que le amenazaron en ocasiones, y son las dos personas que realmente les estorbaba. Paquito y Apala, los supuestos asesinos de Eduardo Moreno Vergareche, eran miembros de los comandos Bereciac, los grupos especiales encargados de los atentados, y por lo tanto, firmes defensores del uso de las armas y contrarios a las tesis de Pertur. Sin embargo, tanto ellos como los dirigentes de ETA han negado siempre cualquier implicación en el caso. Enseguida la Pala salió a relucir diciendo que él no tenía nada que ver y que había sido la social en un coche de 850 de color blanco. En la actualidad, Paquito se encuentra cumpliendo condena en la prisión Puerto 2 de Cádiz, y el rastro de Apala se perdió hace años en Latinoamérica. La familia de Pertur ha mostrado siempre su convencimiento de que fue la propia ETA la que lo asesinó. A pesar de este convencimiento, nunca ha roto su silencio. Por todo ello, tiene un valor especial este testimonio que vamos a escuchar. Pablo, el hermano pequeño de Pertur, nos ha concedido unas declaraciones en exclusiva. Aquí estamos los 7 hermanos. Supongo que esto sería ya poco antes de su desaparición. Sentía que había gente de la organización de la que no podía confiar. Entonces recuerdo que cambió bastante frecuentemente de aspecto, pues barba, no barba, de lugar de residencia. Todos los hermanos vivíamos un poco desperdigados, siempre en casa de amigos, incluso mis padres así, porque temían un atentado. En el caso de todos los desaparecidos, yo creo que se da varias cosas. Una cosa es no tener un cuerpo como se dice, ¿no? A dónde llorar. La sensación de que no se hace justicia. Es decir, aquí ha habido gente que ha cometido un crimen, pero que jamás pagará por ello. La mayor satisfacción pues, es saber que quizás está reconocido, ¿verdad?, como víctima del terrorismo. Todos aquellos que han perdido a alguien
tienen una familia y te arrebatan algo que no tiene precio. Desde trincheras diferentes, lo cierto es que dos familias, la de Eduardo Moreno Vergareche y la de los tres jóvenes gallegos, viven pendientes de que alguien revele por fin el lugar exacto en el que se encuentran los cuerpos. El propio Jaime Mayol Oreja, amigo y compañero de colegio de Pertur, impulsó la investigación cuando era ministro del Interior. Estoy seguro que algunos saben lo que pasó con Eduardo Moreno Vergareche. Y estoy seguro que algunos saben lo que pasó con aquellos miembros, familiares o amigos de Coral. Pero es verdad que ellos todavía no han dicho nada. En aquel tiempo, en la cúpula de ETA estaba Mujica Arregui, que era Ezquerra, estaba Argala, que se no cuenta porque desapareció, pero también está el Wilson, el Pedro Beote, que también estaba en la cúpula, y el Mujica además, que yo tengo noticias de que está en una librería o similar en San Sebastián, y por supuesto él tiene que saber exactamente dónde enterraron los cadáveres de los tres gallegos. Iñaki Mujica Arregui Ezquerra perteneció a la cúpula de ETA en los años 70. Actualmente vive en San Sebastián, donde tiene una editorial. Animada por nuestra investigación, Coral Rodríguez, sobrina de Humberto Fouz, uno de los gallegos asesinados por ETA, acudió a visitarle. Pero el resultado no fue el esperado. Apenas le atendió minuto y medio. Ezquerra aseguró que no conocía el tema y que en aquellos años estaba en la cárcel, algo que hemos comprobado que no es cierto. Coral nos confesó que se sintió engañada y humillada cuando, con una sonrisa sarcástica, el exetarra le deseó que tuviera suerte en su búsqueda. Nos acercamos a otro miembro destacado de la organización durante aquellos años. Juan Cruz Unzurrunzaga, John. Este histórico de ETA fue la mano derecha de Iñaki Mujica Arregui. Juan Cruz Unzurrunzaga fue detenido en 1976 dentro de la Operación Lobo cuando preparaba diversos atentados con la banda terrorista. Amnistiado junto a Wilson y Ezquerra, se hizo marchante de arte. Actualmente posee una galería en el centro de San Sebastián. Estamos haciendo una investigación sobre los tres gallegos que desaparecieron en el 73 y sobre el caso de Pertur. Qué marrón, mira, qué maja, qué simpática. Y sobre el caso de Pertur. Qué bonito. Y ya me quieren enseñar a esas alturas. Son medallas de esta gente, ¿no? ¿Quién te manda? Aquí hay un muro de inoxidable. No, y tampoco. Una historia completamente trasnochada. La gente pasada completamente, estoy en otra onda completamente. Sí, lo sabemos, por completo. Por eso no... por un morbo completamente singular de uso político en este momento. Claro que a mí no me interesa nada de todo volver atrás. No, pero que sabemos que usted no... Aquí ha venido gente como vosotros, que lo que van a ser unos auténticos hijos de puta, os digo. Si algún día se hace uno, se hace un buen testimonio, un buen documento, una documental seria, que es la que yo valore a los que no hacen Antena 3 o Telecinco, es que me suda la polla. Pero claro, yo he vivido esa historia como tú vendrás, como Pertur al lado, y que vamos, pero bueno, como ya hay muchos aquí, ¿has visto más gente? ¿No? Es que tienes que entender que nadie vais a montar las puertas para que entenderlas por lógica. Una vez más, nos encontramos con un ex miembro de ETA atado al pacto de silencio de la banda terrorista. Por eso volvemos a nuestra investigación en la parcela 106 de la carretera de San Juan de Luz a Ascaín. Allí, según los datos aportados por un confidente, podrían estar enterrados los cadáveres de los tres gallegos y de Eduardo Moreno Vergareche Pertur. Sí, que está quemado, sí. Está mezclado con ceniza. Los expertos ya tienen la planta exacta tanto de la vivienda como de la cuadra anexa. Así que, con ayuda de un radar electromagnético, buscamos los cuerpos. Este es un sistema de georradar de más o menos última generación. Actúa de manera similar a un sonar, es decir, emite un pulso electromagnético y cada vez que hay un cambio en su medio de transmisión, es decir, cada vez que encuentra una capa de tierra de propiedades diferentes, esto genera una reflexión que se queda registrada en la memoria electrónica de este ordenador. Después esto se procesa de manera matemática para obtener unas plantas del subsuelo a diferentes profundidades. Este equipo tiene una gran experiencia en buscar fosas de la Guerra Civil Española, desaparecidos en Latinoamérica y restos arqueológicos.
nos advierten de la dificultad de encontrar restos humanos. De por sí el hueso casi no huele, ¿no? A menos que esté recién putrefacto. Y por otra razón, el hueso se mineraliza, se va absorbiendo, intercambiando los minerales, se dan procesos ya genéticos. Entonces ya tuvo la tierra. Encontramos los primeros huesos. Pertenecen a animales. ¿En serio? ¿Te das cuenta que si fuera humano? Pero está muy plano. Por lo general este hueso se ensancha luego aquí. Es más esférico. Pero sí es como un número, pero pues de otro animal. Tras horas de búsqueda, nuestros expertos nos dan los primeros datos objetivos y fiables. Encuentran 5 intrusiones, es decir, 5 zonas en las que ha habido una alteración del terreno. Comenzamos a cavar zanjas. Tras varios agujeros equivocados, encontramos una parte en la que, sin lugar a dudas, se han enterrado y desenterrado objetos. Es decir, ha habido movimientos de tierra. En este aglomerado de tierra tenemos conjuntados 3 tipos diferentes de contenido, lo cual nos indica que esta tierra estuvo removida. Cuando una matriz de tierra es intruida, se saca de la misma forma toda esa tierra y cuando se vuelve a meter se revuelven los estratos, de tal forma que nos queda estas aglomeraciones de diferentes tipos de tierra. Eso quiere decir que esta zona fue intruida y después rellenada. Tenemos ya una primera conclusión clara. Según los arqueólogos, sin lugar a dudas, la cuadra que perteneció a Telesforo Monzón fue utilizada para hacer enterramientos. Lo que no sabemos de momento es si se trataba de cadáveres, como indica nuestro confidente, o del armamento que, según Lobo, ocultaba ETA. Ahora nos queda pendiente revisar esta zona, el terreno que rodea el lugar en el que estaba la vivienda. Es la parte del mapa resaltada con amarillo. Su extensión es mucho mayor que la cuadra. Por tanto, proceder a la búsqueda de los cuerpos sin levantar sospechas sería prácticamente imposible y nos llevaría meses. A pesar de todo, seguimos adelante, porque para nuestra sorpresa, nuestro confidente nos da otro nombre que podría estar enterrado allí. José Miguel Echeverría, Naparra. Rápidamente nos ponemos a investigar. Naparra nació en Pamplona. En 1978, con solo 18 años, huyó a Francia y se incorporó a ETA. Al poco tiempo, fue expulsado por su ideología anarquista y empezó a militar en los comandos autónomos anticapitalistas. En 1980, desapareció. Juancho Estebaranz es el autor del libro que narra la historia de este grupo en el que militó Naparra. La hipótesis que se trabaja habitualmente es la de que Naparra fue desaparecido por el Batallón Vasco Español, dado su peso interno dentro de la organización de los comandos autónomos y los conocimientos que tenía de infraestructuras, etc. La última vez que se le vio fue al volante de su coche por las carreteras de San Juan de Luz. Lo único que se sabe es que el coche apareció perfectamente aparcado el día siguiente al lado de una comisaría de policía francesa. Pero ninguna persona, evidentemente, relacionada con las actividades que estaba Naparra quería acercarse a un coche que era una llamada a la detención. ¿Quién hizo desaparecer a Naparra? Comprobamos que el Batallón Vasco Español reivindicó, a través de diferentes llamadas al diario Deia, el secuestro y asesinato de Naparra. Esta es la tesis que defiende su familia, pero para el periodista José Díaz Herrera, que tenía información directa de un infiltrado en el Batallón Vasco Español, los hechos ocurrieron de otra manera. Yo esa teoría de que fue el Batallón Vasco Español no la creo plausible. En esos momentos el Batallón Vasco Español solo tenía 2 grupos más o menos estructurados que actuaban en el sur de Francia. Uno de ellos era el de los hermanos Perret, residentes entonces en Castellón, y otro el de Jean-Pierre Cherit. Estos grupos no actuaban de forma sistemática contra el terrorismo, sino de forma más esporádica que lo que hizo más tarde el GAL, y además no tenían infraestructura en el sur de Francia que les permitieran hacer un secuestro de una persona, como sí que hizo después, posteriormente, el GAL.
Esta tesis la defienden también los propios compañeros de Naparra, que apuntaban en otra dirección. En un comunicado enviado a la prensa, los comandos autónomos hablaban de la repetición del caso Pertur. Indirectamente, acusaban a ETA. El día de su desaparición, Naparra acude en un coche Cinca de la organización a una entrevista con 2 miembros de la dirección de ETA para solventar un problema que había en relación con la utilización conjunta de unos traficantes de armas de Bruselas. A partir de ese contacto con la dirección de ETA, Naparra desaparece y no se vuelve a saber nada de él. La opinión más generalizada es que la propia ETA militar lo hace desaparecer, es decir, le mata. Naparra, como Pertur, desapareció cuando viajaba en su coche. Se dirigía a una cita con alguien sin determinar en la zona de San Juan de Luz. Además, podrían estar enterrados en el mismo lugar. En una de las llamadas al diario de ella, se indicó que el cadáver de Naparra estaba enterrado en Chantaco. ¿Qué es Chantaco? Es este terreno de 1 kilómetro cuadrado en el que hay un campo de golf, un lago, un complejo deportivo, un hotel, un pequeño bosque y algo revelador. La finca número 106 de la carretera San Juan de Luz a Ascaín, que perteneció a Telesforo Monzón. Es decir, el terreno en el que estamos buscando restos humanos. Curiosamente, la familia de Naparra también estuvo aquí buscando su cuerpo, ayudada por más de 100 personas próximas a la izquierda a Berchale, como podemos ver en esta fotografía. Rastrearon todo el terreno con una excepción: las fincas particulares. Una de esas zonas no rastreadas es la que aparece en el mapa resaltada en amarillo, el espacio en el que nuestro confidente asegura que pueden encontrarse los cuerpos de los gallegos, de Pertur y ahora también de Naparra. Otro dato significativo que nos está ayudando a descubrir este misterio. Todas las informaciones recabadas en distintos frentes hacen que la teoría de una fosa común de ETA en la zona de Chantaco cobre fuerza. Uno de los nombres que puede tener información sobre todos estos hechos es Manuel Murúa el Casero. Volvemos por tanto al punto en el que empezamos este reportaje. El Casero es uno de los presuntos terroristas que, según lo recogido en el sumario del caso, podría conocer detalles sobre el paradero de los 3 jóvenes gallegos. Ni la policía, ni los jueces, ni las partes implicadas habían conseguido en 30 años una declaración de uno de los etarras directamente implicados, según el sumario, en la muerte de los 3 gallegos. Hola, Manuel. Hola. Pues, ¿qué tal todo? ¿Bien? Bien, sí. Bien. ¿Podría hablar contigo un ratín? Sí. Nosotros hemos venido de Madrid, somos periodistas y queríamos hablar contigo. Murúa trabaja en un hotel de Beasain, en Guipúzcoa. Accede a hablar con nosotros, pero nos lleva a una zona más tranquila y apartada. La conversación es delicada. Estamos haciendo un reportaje para Antena 3 Televisión sobre la desaparición de los 3 chicos gallegos en los años 70. Sí. ¿Te suena el tema? Sí, eso ocurrió el mismo año que fui yo, ocurrió eso. Yo me acuerdo que allí apareció en esto y eso se pasó enseguida, pero en la conversación que había en la calle, además allí, ¿qué te vas a enterar en la calle? Desaparecieron 3 policías, además no eran 3 gallegos ni nada, eran 3 policías en aquellos tiempos y que no era ETA y nada de eso. ¿Tú piensas que fue alguien de ETA? Dicen, es que yo con la dirección de ETA no tengo la... Yo soy un paraduro como eso, yo no soy ninguna como Tomás Rivilla, como esa gente que ha sido activistas. Debe haber un bar ahí arriba, no sé dónde desapareció, es que no sé, 1000 veces he oído, pero... ¿En la Tupiña te suena? Sí, Tupiña, sí, algo así, sí, ahí arriba, sí, algo sí, Tupiña, sí. La Tupiña era un sitio donde solía acudir gente de ETA, ¿te acuerdas tú? Gente de ETA en todos los sitios andaba, en aquellos tiempos. Apareció mi nombre, creo que Zabarte además dio mi nombre, que había enterrado yo, unas chorradas que había enterrado yo, sí, me enseñaron a mí. El Casero se refiere a Jesús María Zabarte Arregui. Este histórico de ETA, que participó en una treintena de asesinatos, fue interrogado en 1974 por la policía. Declaró que Pérez Revilla le dijo respecto al tema de los gallegos que cuanto menos sepas, mejor.
¿Realmente supieses algo, lo dirías, no tendrías problema? No, eso ya es, cuidado, eso lo que estás preguntando, eso es cosa dura, ¿eh? El que sabe, ya sabes, estas cosas, no sé, estas cosas ya sabes, estamos hablando de cosas serias. Judicialmente, su participación en este crimen no está probada, pero, sin embargo, el casero fue juzgado por su participación en 4 asesinatos reivindicados por ETA. Según su ficha policial, intervino en el atentado contra la Delegación de Sindicatos de Rentería en 1972. En el 73, participó en el secuestro del industrial Felipe Huarte y en el robo de 3.500 kilos de explosivos. Le preguntamos por las cartas que recibió pidiéndole ayuda para encontrar los cuerpos de los gallegos. ¿Tú recibiste la carta de Coral? ¿Qué? La carta de Coral Rodríguez, que era la sobrina de... Una o dos cartas me dieron. Una me acuerdo que me dieron en Logroño, en la cárcel. Una y después creo que una o 2 veces sí, no me acuerdo seguro. Y le enseñé además a Rafael Larreina, al secretario general de EA, y bueno, no me hagas caso, me dijo. Luego que yo pensaba escribirle algo. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no le contestaste? ¿A quién? A Coral. Porque me dijeron que esas amenazas no servían para nada, que no tenían fundamento ni... Pero no era una amenaza, ¿no? Era un... No, amenaza no. Joder, amenaza no es amenaza cuando te dicen que tú eres el que has hecho y el que ha sido eso y que sabes tú. Joder, ¿qué es eso pues? Joder, no me jodas. E incluso le enseñé a Garaycochea, que era entonces presidente, y tengo mucha confianza con el presidente. Mira, no hagas caso, que esos son corrientes que manden amenazas de estas cosas. Las cosas que ha habido en ETA siempre han sido las armas. El que ponía las armas en una pistola encima de la mesa es el campeón. Aunque Manuel Murúa no lo reconozca, inevitablemente su nombre aparece ya ligado a varios asesinatos de la banda y a uno de los crímenes más oscuros, el de los gallegos. Como el de este hombre, Ceferino Arévalo, el ruso. Es el único etarra de la época que reconoció haber intervenido en los hechos. Lo hizo a través de una carta enviada a su novia, Paquita Aguirre. En ella, aseguraba que participó en la paliza a los jóvenes gallegos. La carta fue encontrada por la policía durante el registro al caserío Eguzquiza. En la carta escribió textualmente: «Lo de matar a esos chicos es mentira, pero de darles una paliza, sí». Ceferino Arévalo, el ruso, huyó a Francia en 1972. Según su ficha policial, fue militante de ETA Quinta Asamblea, desertó del ejército e intervino en la muerte de los 3 gallegos. Llevaba años en paradero desconocido. Tampoco nadie le ha interrogado por este caso. De ahí la importancia de haberle localizado y conseguido estas declaraciones. Vive discretamente en Hendaya y ni siquiera reconoce su identidad a los periodistas. Cuando nos acercamos a su casa, comienza la conversación haciéndose pasar por un amigo de El Ruso. Mire, estamos buscando a Arévalo, a Ceferino Arévalo. Sí, ¿para qué? Pues queríamos hablar con él, referente a un tema. Pues el tema... hablar con él y quiere saber qué es. Pues el tema de la desaparición de 3 chicos gallegos. Eso no tiene nada que ver, nada. ¿Cuál es la versión de Ceferino? No, ese día no estaba Ceferino aquí. Así que no puede ser ni él y no está metido además ni en ETA ni nada. Pero al parecer hace 30 años sí estaba... No, eso es un gran error. Ceferino no estuvo el día en el que desaparecieron los gallegos, que al parecer hubo una pelea y luego... No estaba aquí. ¿No estaba en San Juan de Luz? No ha vivido en San Juan de Luz, la primera cosa. ¿Y por qué aparece ligado a todo este tema? ¿Y usted se cree que hoy en día la gente que está en la cárcel todos están ligados? ¿Tienen falta? ¿O en Francia que hay gente que está en la cárcel? ¿Usted se cree que son todos culpables? No. ¿Y para qué queréis saber la verdad de eso? Si es que para eso están los jueces, para eso están los tribunales, no los periodistas. ¿Vosotros sois periodistas? Sí, claro. Sí, y metéis la mierda. No, nosotros queremos saber la verdad. ¿Verdad de qué? De dónde están los cuerpos de estos chicos. Entonces, mira, aparte de yo os voy a decir una cosa. A ver, la gente que ha matado lo de Urgal, aquí mataron uno abajo. Un chico que yo conocía, no tenía ninguna relación con él, pero lo conocía de vista. Lo mataron delante de mis narices. A ver, ¿qué es lo que han hecho con su familia? Ceferino está cada vez más alterado y abandona su papel de amigo del ruso. Comienza a hablar en primera persona. Que vengan, si me tienen que detener, pero a ver,
Yo quiero la persona, la que me ha condenado a mí, que ha dicho que soy yo, que esté delante, que lo diga delante de mis narices. Digo, joder, no sé yo nada, yo no he participado y ahora, después de 32 años, me ven a mí tocándome los huevos. Al día siguiente, por si quedaba alguna duda, un cartero nos confirma su identidad. Hemos estado frente a frente con Ceferino Arévalo, alias el Ruso. Vale, es que le estamos buscando porque queríamos hablar con él, en concreto con Ceferino. ¿Usted le conoce? De vista, sí. ¿A Ceferino? Él vive en Hendaya hace mucho tiempo. Sí, está casado en Hendaya. 20 años dice que vive aquí. Sin lugar a dudas, el código de silencio de ETA funciona a pesar de los años. Tanto Manuel Murúa, el casero, como Ceferino Arévalo, el ruso, siguen sin contar todo lo que saben. Llegados a este punto, no podemos mantener en secreto durante más tiempo nuestra investigación periodística. Tenemos dificultades para seguir avanzando. Decidimos poner nuestras averiguaciones, las informaciones del confidente y el informe elaborado por los especialistas en los que se asegura que el terreno ha sido removido artificialmente en manos de un juez. El resultado es inmediato. La Fiscalía de San Sebastián pidió al Juzgado de Instrucción número 3, a raíz de la emisión de la primera parte de este reportaje, la reapertura del caso de los 3 gallegos, y así ha sido. El caso está abierto y trasladado a la Audiencia Nacional. El motivo del traslado es que se trata de un acto de terrorismo cometido por españoles en el extranjero. El delito de asesinato ha prescrito, pero no lo ha hecho la búsqueda de los cadáveres. Pero hay más. Nuestra investigación ha aportado nuevos indicios. En esta finca, situada entre San Juan de Luz y Ascaín, y que perteneció al dirigente Abertzale Telesforo Monzón, podrían estar, además, los cuerpos de Eduardo Moreno Vergareche Pertur y José Miguel Echeverría Naparra. ¿Se podría dar un impulso también a la investigación para esclarecer definitivamente estos casos? ¿Puede llamarse a declarar a exmiembros de ETA que supuestamente saben el paradero de los cuerpos? ¿Se conseguirá romper el pacto de silencio tan férreo de la banda terrorista? La justicia tiene ahora la última palabra.